Un lugar representativo de Querétaro, un jardín conocido por los que nacimos aquí, así como por los que ya llevan bastante tiempo en nuestra ciudad. Es el Jardín Guerrero, un lugar que antes pertenecía al convento de Santa Clara, uno de los puntos turísticos representativos de la arquitectura queretana. ¿Sabe un dato curioso? En este jardín se iba a construir la Catedral de Querétaro. Por ahí de 1908-909, el obispo Rivera determinó hacer la Catedral de Querétaro, que no existía. Para lo cual, convocó a un concurso de diferentes ingenieros, hubo un proyecto que le pareció muy bello, el adecuado, con un estilo neogótico. Historiadores afirman que fue una fortuna que no se haya construido, ya que hubieran derrumbado las calles cercanas a este jardín. ¿Sabe por qué no se construyó? El suelo resultó ser pantanoso, lo que impedía una edificación sólida. Incluso si usted observa, cerca de la fuente actual, puede ver irregular el suelo, incluso algunos mosaicos levantados. Además, un dato curioso, esta zona era utilizada para patinar, e incluso por los 70s se construyó una pista de patinaje en forma. ¿Se imagina? Era un deleite patinar sobre el jardín, sobre la explanada, y atrás de una fuente había un kiosco que ocultaba una bomba de agua que extraía agua para la ciudad. Pero en ese kiosco había una fuente de sodas, entonces era muy cómodo venir a patinar y de repente acercarse por una bebida y continuar dando vueltas. Posteriormente se construyó una plaza cívica, que es como la conocemos ahora, donde se realizaban honores a la bandera. Pero ¿sabe cuál es el detalle o la peculiaridad de este jardín? Pues que luego de conquistar una chica, después de presentarse, este era un romántico refugio. Y era dar vueltas ya por pareja más cerca de la fuente. Sin embargo, de repente decías, ya me la llevé al Guerrero. Ah, entonces ya le diste el primer beso. Porque los árboles, al ser de doble fila, eran bastante densos y no pasaba mucho la luz, estaban en lo oscurito. Y el Jardín Guerrero fue el más acostumbrado para las parejas, pues por ser más oscuro era más discreto. Y no falta que ya viene del Guerrero, ¿verdad? Justamente, el Jardín Guerrero ayudó más a muchos matrimonios de hoy día a consolidar su relación. Pues ahí lo tiene, todavía se ven parejas y marcas de amor en la fuente, pero quién sabe qué historias habrán ocurrido en este memorable Jardín Guerrero. Es un lugar que hemos visitado alguna vez, o escuchado al menos, sin embargo hay una gran historia detrás. Es el Panteón de los Queretanos Ilustres, espacio que antes era un cementerio para la gente menos favorecida y que fue abierto en 1840 por el fraile franciscano Mariano Aguilera, en un huerto del convento de la Cruz. De manera que dijo, bueno, ya es muy grande la extensión del convento y podríamos ocupar una parte de la huerta para ello. Así pues ocupó esta zona, que era la última de la huerta, que casi no se utilizaba ya, para ser un cementerio de pobres, de indigentes, gente menesterosa. Si cree que esa es toda la historia, pues no, ya que en plena lucha entre conservadores y liberales, en 1977, este punto, el cementerio, fue testigo de una de las batallas más sangrientas de la época en la ciudad. Los bandos peleaban por este punto por ser tan estratégico en la guerra y por supuesto muchas vidas se perdieron. Se libraron cruentos combates por este sitio. Al principio lo tomaron los republicanos y se alcanzaron inclusive la azotea de la capilla que está a mi espalda. Dispararon contra los conservadores que estaban en la otra parte, en el otro muro de la huerta. Hubo varios muertos, ¿verdad? Y cuando parecía que ya se quedaban establecidos los republicanos, llegaron refuerzos conservadores y los desalojaron. Esto, les digo, fue el teatro, el escenario de cruentas luchas. Se considera que hubo no menos de 800 muertos. ¿Cómo ve? Una lucha por un cementerio. Después de la batalla se transformó en un panteón más en forma, pero en 1930 ya no cabían más cuerpos, por lo que fue remodelado, también para recibir los restos de José Ortiz de Domínguez, quien yace aquí junto con Miguel Domínguez, su esposo, y el corregidor de Querétaro. Sin embargo, no fue hasta 1988 cuando se decidió transformarlo en el Panteón de los Queretanos Ilustres. Está la estatua de don Epimedio González y sus restos también, de don Ignacio Pérez Álvarez, quien también está aquí sepultado. Doña Josefa Vergara y Hernández no, porque consideraron que era mejor dejarlo en la cruz, pero está su estatua. Además del general José María Arteaga y el fundador de la Universidad Autónoma de Querétaro, Octavio Silverio Mondragón. Por la parte posterior, que no está abierta al público, observamos la construcción que se ha conservado como era originalmente, con algunas tumbas. Atrásito de mí están los restos de la tumba de doña Erlinda Arteaga,
hija del general José María Arteaga Magallanes. Murió a los 10 años de edad. La tumba, pues, como se podrán imaginar, también tuvo problemas en cuanto a su conservación, justamente por las luchas que ha habido aquí en Querétaro, que ha sido escenario de los álgidos de nuestra historia patria. ¿Y sabe un dato curioso? En esta parte también está la tumba de un pequeño de 5 años. Los cuidadores le dicen Nachito. Le dicen porque aseguran todavía se le ve corriendo por estos pasillos del cementerio. Un lugar con mucho pasado que oculta muchas historias tras estas tumbas y monumentos. Este es el Jardín Francisco I. Madero, o el Jardín de Santa Clara, como mucha gente lo conoce. Aquí se encuentra una fuente en la esquina que hemos visto alguna vez. Es la Fuente de Neptuno y se encuentra en un lugar que era parte del convento de Santa Clara, justamente donde era Camposanto. Que antiguamente, en su inicio, fue el cementerio de las religiosas franciscanas. Aquí era justamente donde se les enterraba al morir, por eso dije en alguna ocasión, una religiosa una vez que entraba al convento, ni muerta salía de él, porque seguía intramuros del convento. Son estas las marcas grises donde se erguía un muro que separaba el cementerio de lo que ahora es el jardín. La Fuente de Neptuno estuvo originalmente en el Jardín Corregidora, una fuente que daba agua a los vecinos y a habitantes de aquellos lugares. En 1909 termina de ser el monumento de la Corregidora y deciden que ahí se lleve a cabo la obra, de manera que la fuente sale sobrando. Y es que así que deciden trasladarla, cuando el gobernador es el señor Francisco González de Cosío. Ponen la fuente en esta esquina desde entonces, y aquí se ha quedado. Solo que en aquellos días tenía la fuente, la escultura original, el Neptuno de cantera. Cambiaron la fuente de lugar. Ahora con las máquinas actuales se puede mover toda una infraestructura de manera más ágil. En ese tiempo, ¿sabe cómo lo hicieron? Pues numeraron pieza por pieza de la fuente y la desmontaron y la volvieron a armar. ¡Qué trabajo!, ¿no? Antes la Fuente de Neptuno tenía una estatua de cantera, es la que se considera original, inicialmente era un Cristo sujetado a una columna. El Eduardo Tres Guerras tomó la pieza sin terminar y la modificó hasta hacerla Neptuno. Y bueno, la verdad es que tuvo varios tropiezos, uno cuando ocurría un desfile del 16 de septiembre. Que en alguna ocasión un niño, para ver bien el desfile, determina sujetarse del brazo de Neptuno, que no soporta el peso, y ¡crack!, al suelo con todo el brazo de Neptuno. ¿Qué año? Ya estamos hablando de los 60. Resulta que, bueno, arreglan el Neptuno, lo parchan. Ese fue uno. El otro ataque a la estatua fue por los años 80. Para los años 80, en la segunda mitad, hay gente a la que no le gustó el Neptuno, ignora la causa, y lo degüellan. Estuvo mucho tiempo sin cabeza, en lo que todo el mundo se preguntaba, ¿y dónde está la cabeza de Neptuno? ¿Quién se atrevió contra una estatua que a nadie le hacía daño y que sí adornaba nuestra ciudad y ahora se ve mal? Hay fotos por ahí de ese Neptuno decapitado. Y bueno, llega un momento que por fin aparece la nota de que la cabeza está a donde inician los arcos. Rápidamente acuden las autoridades, la encuentran y la colocan. Vaya que sí fue maltratada esta estatua. Al final fue restaurada. Sin embargo, la original ahora está en la delegación del Centro Histórico, frente al Jardín Guerrero. La que ahora ocupa su lugar es de bronce, justamente para evitar el vandalismo. Pues ahí lo tiene, una fuente con estilos neoclásicos, un Neptuno delgado como los nadadores y un pasado que atestiguó cómo era Querétaro hace ya algunos años. Es el lugar de reunión por excelencia, de paseo y descanso de familias. Es el Jardín Ceneas, testigo también de bastantes hechos curiosos. La consideran una plaza original de la ciudad de Querétaro, desde 1531. La plaza en sí, el jardín, no era como lo vemos hoy día, era de la mitad, justamente de la fuente que está a mi espalda, hacia allá,
hacia el norte. Se le conoció como Plaza de Abajo o Plaza del Recreo. Y en ese orden de ideas, la gente acudía los fines de semana y era paso obligado para ir al convento de la Cruz cuando ya existió ese como tal, que fueron unos años después del convento de San Francisco. Ahora vemos el Jardín CNA lleno de niños y familias, pero hubo una ejecución pública aquí, en uno de tantos árboles, que fue víctima de una maldición. Lo tomaron preso y dijeron, no más tiempo perdamos con él. De una vez lo ejecutamos. Y la gente también molesta por lo que había hecho, determinaron colgarlo en las ramas de ese árbol. Llegaron con él atado de brazos, con la cuerda en la mano, lanzaron la cuerda a una de las ramas más fuertes y él, al ver ya su muerte perentoria, solamente dijo, ay de ti árbol, que no vivirás más que yo, por mostrar un fruto tan extraño como sea mi cuerpo. Maldito sea. Lo colgaron, quedó aquí a la expectación cosa de 2 días, más o menos al tercero lo descendieron, lo bajaron para enterrarlo, y al cuarto, quinto día, el árbol empezó a secar. Hubo intentos de reanimar el árbol, pero ya nada pudo hacerse. Lo mismo ocurrió a los siguientes árboles que trataron de plantarse ahí mismo. Por eso, vemos un gran espacio alrededor del kiosco, una plazuela, que era el lugar que ocupaba el árbol maldito. Si cree que fue la única muerte que se vivió en este jardín, se equivoca. Ocurrió una más, esto en 1914, en uno de los muros del kiosco, donde ahora hay conciertos y eventos. El pillaje estaba prohibido. A un sujeto lo capturaron y determinaron la pena de muerte. Y así como lo ejecutaron, fue aquí. Llegó caminando por lo que ahora es la calle Juárez, cargando su féretro. Es punto de reunión de muchos. Plaza de la Independencia, Plaza de los Perritos, Plaza de Arriba, más conocida como Plaza de Armas. Se dice que no hay registro de origen que se le atribuya a un benefactor, pero que su construcción es completamente armónica. Algo que nadie puede dejar pasar es la fuente que existe en el centro. ¿Sabe cuál es su historia? Pues fue creada en 1737 y decían que el agua que corría era muy fresca y su forma eran 2 vasos con un mundo del que brotaba el agua. Con el tiempo prefirió el ayuntamiento quitar todo eso, con una gran columna y encima de ella al marqués de la Villa del Villar del Águila, que fue el creador, que desarrolló la obra de introducción de agua potable. Así estuvo mucho tiempo con unos perros metálicos. ¿Por qué perros? Eran lebreles. Los lebreles heráldicamente demuestran la lealtad. Y Juan Antonio fue leal a la ciudad de que vivió. Fue leal a la gente. Y la gente le fue leal también. Había motivos para que estuviera esa figura canina ahí. Por ahí salía el agua. Y es por esta fuente que los mismos habitantes pensaban que la plaza estaba embrujada o maldita, ya que se escuchaban aullidos por la noche. Un momento en que el agua dejó de fluir por sus hocicos y solamente pasó el viento. Y el viento con cierta fuerza provocó un aullido lúgubre, terrífico para la gente, porque casualmente se daba cuando empezaba la noche, prima noche. Y con eso sabía y la gente no quería venir a esta plaza. Pensaban que podía aparecer algo maligno que le hiciera daño. Pensaban que podía ser algún espíritu de ultratumba. Bueno, hubo quien dijo que podía ser el mismísimo diablo. Pero hubo uno que dijo, no, no es nada de eso. Es el viento que pasa por los perros. Los perros que ve usted aquí no son los originales. Los primeros fueron retirados por su mal estado. La estatua actual de Villar tampoco es la original. La primera fue derribada por una bala de cañón en la época del sitio de Querétaro, y en 1890 se coloca la actual que ve usted ahora. Hacia el año 70, cuando el señor padre del actual gobernador, el arquitecto Antonio Calzado Urquiza, es presidente municipal, determina embellecer el sitio donde él despachaba. Y quiere rehacer todo como era antes, volverlo a su momento original. Y así determina no solamente colocar las almenas del Palacio de la Corregidora, sino también volver a colocar perros en los 4 puntos del zócalo, del basamento de la estatua de don Juan Antonio de Urrutia y Arana. Y así es como los vemos ahora. La verdad es que esta fuente tuvo también su historia jocosa. El noble don José López de Ecala, quien vivía donde actualmente es el DIF estatal, gustaba de usar la fuente, pero no para beber agua. Él decidió bañarse y tomaba su baño, si no diario cada tercer día. ¿En dónde? En la fuente.
salía temprano cuando sabía que el agua llegaba muy calientita, porque siempre llegó el agua de muy buena temperatura, y él se metía al agua a bañar con todo y jabón, y después venían los guardias de enfrente para trasladarlo a la cárcel. Y ya que estaba en la cárcel, pues cuando la multa la pagaba, sí, pero no él, mandaba avisar a su casa que pagaran la multa para que lo llevaran. Como ve, hasta baño a la intemperie fue esta fuente. De estos detalles está lleno Querétaro, y de verdad vale la pena 1 a 1. Es el Jardín Corregidora, lugar que contiene el monumento que le da su nombre y que antes era el huerto de los frailes bien conocidos como capuchinos. Sin embargo, debido a las necesidades de estos, el gobernador de ese entonces, Francisco de Paula Mesa, compró el terreno y abrió un mercado aquí mismo, el mercado de San Antonio. Construyó en todo esto un gran mercado, muy bien organizado. Hacia el lado sur estaban los puestos de jarcia, es decir, los que vendían material hecho con isle, con palma, fueran cuerdas, fueran sombreros de palma, fueran pretales, sillas de montar. Había también algunos puestos de barro, cazuelas, cántaros, jícaras, jarritos pequeños, todo ello lo había. Y hacia acá adentro estaban las verdulerías. Pues con todo ello, el mercado vivió tranquilamente más de 60 años. ¿Sabe qué ocurrió? Pues se acercaba el centenario de la independencia de México y después de muchos esfuerzos se consiguió el capital solicitando a varios estados para construirlo. Cantera y bronce fue lo que lo formó. La estatua principal de Doña Josefa de bronce, el esclavo que está a sus pies, y las 4 águilas fueron fundidas en Alemania. No son mexicanas, pero sí de diseño mexicano. Antes el esclavo tenía una espada de estilo romano. ¿Se imagina qué pasó? Pues resulta que un chamaco se subió y la espada se quebró. Pero también en el jardín está el árbol de la amistad, cuyo origen fue un regalo del país de Chile en 1890. El Jardín de San Antonio, frente al templo del mismo nombre, era un área que pertenecía a la orden de los dieguinos franciscanos, que también era cementerio. Y el panteón en donde se sepultaban las personas, sobre todo los benefactores. Los grandes benefactores se les sepultaba directamente dentro del templo, podía ser al pie del altar mayor, en el presbiterio o en uno de los muros, y la gente normalmente llegaba a lo que es el cementerio. Ahora es un lugar donde se respira tranquilidad y sirve de descanso para los paseantes. Sin embargo, el templo fue testigo del incendio más antiguo registrado en la ciudad de Querétaro, esto en 1807. El 15 de noviembre de 1807 murió el padre Camargo, muy querido por todos los queretanos y sentida su muerte. Pero mientras estuvieron en el funeral, la misa de exequias y luego su entierro, dejaron su celda vacía, pero a alguien se le olvidó apagar la vela y provocó un incendio, que cuando se dieron cuenta eso era una hornaza. Corrieron rápidamente los frailes con balas a sofocar el incendio. Y ese es el registro del incendio más anterior que tenemos en Querétaro. Seguramente de 1807 para atrás hubo alguno más, hubo bastante seguramente, no tenemos noticia de ellos. La cosa no quedó ahí, no fue el último incendio. 81 años después ocurrió otro, el 5 de abril de 1988, justamente en un jueves santo. Y empezó a quemarse gracias a una vela que con acción del tiempo, del viento, provocó que se empezaran a quemar los cortinajes. Los fieles que estaban todos arrodillados, rezando, olieron humo, percibieron un poco más de calor y se cuenta que todo se estaba quemando. Y entonces el sacerdote provincial que estaba ahí cerca, entre nubes de humo, se acercó al tabernáculo para sacar el Santísimo. Y este es un detalle interesante. En ese mismo incendio estaba el gobernador de ese entonces, Francisco González de Cosío, quien junto con otros personajes importantes de la época combatieron el siniestro.
Pero así como estaba él, estaba el señor Trinidad Santelices, don Trinidad Rivera también, y entre ellos trajeron la bomba contra incendios y la accionaron para ellos sofocar el fuego. Tardaron cerca de 1 hora de trabajo, de esfuerzo, que el mismo gobernador, si no accionaba la bomba, tomaba la manguera para lanzar, se relevaron, hasta que por fin llegaron los rurales, llegaron también la policía y los gendarmes a auxiliarlos. Como ven, el propio gobernador la hizo de bombero, y el jardín y el templo siguen inmutables, como si nunca hubiera pasado nada. Pero ahí quedan los recuerdos y registros que les traemos aquí en Postal Queretana. Este es el jardín que mucho tiempo fue conocido porque los mariachis ofrecían sus servicios. Es el Jardín de los Platitos, aunque este no es su verdadero nombre. En sí se encuentra entre las calles Invierno y Filomeno Mata. Era un triángulo con algunos árboles. Este lugar presenció también varias muertes en el sitio de Querétaro, ya que aquí se encontraban en batallas los republicanos y conservadores. Por supuesto quedó destruido y con el tiempo los vecinos decidieron volverlo a llenar de vegetación. Cerca del 1900 cobró su auge. Hacia el sur de la ciudad estaba el Ferrocarril Nacional Mexicano, o Ferrocarril Mexicano como le conocían, y hacia acá el Ferrocarril del Pacífico. Entonces de repente la mercancía tenía que ir de un lugar a otro. ¿Y cómo eran? Por el tranvía de mulitas. Por aquí pasaba por la calle Invierno el tranvía de mulitas. Y así como venía el tranvía ahí, venía, traía mercancía, traía pasajeros, igualmente la gente también se quedaba aquí. El jardín estaba más o menos bonito, no muy arreglado, pero era un lugar donde decían, bueno, estoy cerca del tren y a la vez cerca de la ciudad. Aquí mismo enfrente tomo el tranvía, me deja en el centro o me deja en la Cruz, regreso en el mismo tranvía y ya sé que este es mi punto de referencia. Comerciantes rondaban por aquí por ser tan céntrico, aunque después de que los trenes fueron direccionados hacia un mismo punto, poco a poco fue decayendo. Pero, ¿de dónde sale la idea de crear el diseño y, claro, los mosaicos formados con fragmentos de platos? Se acercaba la celebración de la defensa del castillo de Chapultepec y querían rememorar a los héroes de la batalla, por lo que se decide el proyecto y se pide a los vecinos que ayuden. Dijeron a todos los vecinos. De Chapultepec y querían rememorar a los héroes de la batalla, por lo que se decide el proyecto y se pide a los vecinos que ayuden. Dijeron a todos los vecinos, cooperen para arreglar este jardín. Y dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a cooperar? Por ahí tienes algún plato roto que no usas, dámelo. ¿Qué? Sí, dame tus platos rotos, porque vamos a ocuparlos para rehacer esto. La gente, como es de esperarse, muchos rieron. Pero te decían, bueno, pues mira, aquí están 2 que no me sirven, tomas estos otros 5. Así es, también algunas escuelas participaron, y en esta lápida que ve usted aquí, vienen los nombres de todas aquellas que decidieron ayudar en la construcción de la plaza, y puede ver figuras de todo tipo. Juntaron obsidiana para hacer siluetas de una niña tocando el violín, un niño tocando el piano, otro que dijo, mira, aquí podemos poner a una niña cantando, y por acá vamos a poner unos pajaritos. Pero les podemos poner un sol porque estoy viendo que hay una losa roja, aprovechémosla. Finalmente, en 1943 fue inaugurado el jardín con el nombre Jardín de los Niños Héroes, pero la gente lo conocía mejor como el Jardín de los Platitos. Los mariachis se establecieron bastante tiempo y aquí acudían quienes tenían algo que celebrar, hasta que fueron transferidos en el 2003 a otro lugar. Esta es la historia del Jardín de los Platitos, con la vida cotidiana del pasado hasta nuestros días, en Postal Queretana.